Presidente de la Comisión de Derecho Laboral del Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza, primera circunscripción, ex miembro titular de la Federación de Colegios de Abogados de Mendoza, capacitadora en el Departamento de Posgrado en la Universidad de Cuyo, Mendoza, disertante de posgrado en asesoramiento empresarial, posgrado en Derecho Societario, secretaria general de FOFETRA y coordinadora de la revista del Foro Federal del Trabajo. Bueno, buenos días a todos. ¿Claudio está por acá? Ah, sí. Bueno, vienen los agradecimientos. Gracias, Claudio, por invitarnos. Gracias a todos de parte del foro por estar acá y por venir a escucharnos y por venir a compartir todas las experiencias que tenemos para compartir. Gracias a los chicos del colegio, al equipo que trabaja y gracias a todos mis compañeros. Bueno, el tema mío es el tema de la Constitución ahora. En realidad, como me pasa siempre, yo a medida que voy escuchando las charlas voy como cambiando mi tema. Entonces voy a resumir la primera parte y voy a hablar algunas cosas importantes que escuché del doctor Soucase, que no está, y algunas cosas que habló Diego, que tienen que ver con el tema de la conciliación y de la 27348, que me interesa exponerlas porque Mendoza tiene ciertas particularidades distintas a las otras provincias. Bueno, el tema mío era la Constitución ahora, que lo voy a resumir, porque ya lo han escuchado muchas veces. Ustedes saben que la Constitución para nosotras es la madre de todas las leyes y que junto con los tratados internacionales forman el bloque constitucional federal, ¿no es cierto? Yo voy a decir un resumen, después puedo pasar un documento con todos los detalles, si quieren. Llegamos al bloque constitucional federal, de donde, en teoría, tendrían que surgir todas las leyes. Las leyes, para que sean leyes como tales y que sean de cumplimiento efectivo, tienen que tener un control constitucional y convencional. ¿Por qué digo esto? Que es el tema que a mí me preocupa. Que todas las leyes que estamos usando son inconstitucionales, porque no cumplen con ese bloque constitucional federal. Tenemos la ley 27348 y nosotros tenemos las leyes que es la ley 8990, que es la Oficina de Conciliación en Mendoza, ¿sí? Que no cumplen con todo eso. ¿Por qué? Porque violan a los llamados derechos imperativos, que están totalmente desprotegidos, como lo dijo Diego, como lo dijo Sergio, respecto de estas leyes, ¿sí? Pues se violan un montón de derechos, sobre todo también los derechos humanos. Bueno. Otra de las cosas que también que nosotros lo planteamos mucho en las provincias fue la delegación de la parte judicial a la administrativa, y no solamente a la administrativa, sino que se lo damos al Poder Ejecutivo de la Nación. Sale de la esfera de la provincia, que está prohibido también, y eso está en la Constitución Nacional, en la Constitución de la provincia también. Bueno, dicho eso, que es como una aclaración y un resumen de todo lo que pasa con las leyes, que después prometo pasar el resumen para que vea cómo fui armando el cuadrito. Qué lástima que no está Sergio, porque es una de las preguntas que yo le hice con respecto de los abogados, que es otro tema que me preocupa, que estamos muy atacados todos los abogados. Lamentablemente los abogados laboralistas parece que no tenemos que trabajar. Y es la ley 27348, que es la 9017, la de nosotros, que es la ley de adhesión. Tenemos un artículo que es, esto yo lo traigo para contarles porque nosotros en Mendoza interpusimos amparos en contra de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Porque la ley de nosotros tiene, César tampoco está, eso es lo que me preguntaron. Me dejaron sola, al final yo que les traje los temas. La ley de adhesión de nosotros, más allá que el artículo 4 nos manda a la acción administrativa, la parte administrativa que sabemos que es excluyente y todo, igual que en el OCLO, que no estamos de acuerdo, tenemos un artículo muy particular en la ley de adhesión, que es la ley tenemos el artículo 7 que impone una prohibición. Y la prohibición dice así: ningún médico o abogado que cumpla con sus funciones para la Superintendencia de Riesgos de Trabajos, en particular, dentro del ámbito de las comisiones médicas locales, podrá tener relación de dependencia o vínculo con las aseguradoras de riesgo de trabajo y representar, en su caso, trabajadores
en los reclamos de la ley que estamos en discusión. ¿Qué pasó? No sé si a ustedes les pasa y si pasa en las provincias de ustedes, que cuando mandan a la comisión médica a sus clientes, la superintendencia tiene sus abogaditos sentaditos ahí y le dice, no, señor, si usted no tiene abogado, nosotros le brindamos el abogado. No, pero yo tengo un poder. No, venga, nosotros le vamos a poner que no tiene que pagar nada. ¿Sí? Te quedas sin el cliente, o algunos clientes son más leales y van y dicen, ay, doctora, usted sabe que me dijeron que me van a poner aquí, no tengo que pagar nada. ¿Sí? ¿Qué pasó en Mendoza? Algunos abogados denunciaron, otros abogados se quedaron callados. Les comento, en Mendoza hay una grieta muy grande, está muy dividida Mendoza. Tenemos los abogados del oficialismo y los otros pobres abogados que litigan todos los días. Esa otra corriente, todo está bien. Para nosotros no está bien que nos quiten el trabajo y que los mal defiendan a nuestros clientes, porque hay personas que tienen una discapacidad enorme, o que perdieron un brazo, que perdieron una pierna, que perdieron un dedo, y le pagan, porque otra de las cosas que tengo que aclarar, que la superintendencia, las comisiones nuestras, son mágicas. Todos tienen 0 o 2%. Pase lo que pase, no sé qué pasa en las otras provincias. Son todos sanos y nosotros estamos todos locos. Y bueno, el tema de las pruebas se los voy a aclarar después. Les voy a contar lo del amparo. Nosotros decidimos plantear el amparo por la ilegalidad manifiesta de nuestra ley de adhesión, ¿sí? Nos dijeron que estábamos locos. Nadie quiso acompañarnos en el amparo. Lo presentamos con el doctor Horacio Rossi, que algunos lo conocen a Horacio, no sé, ustedes sí lo conocen a Horacio. Bueno, éramos los dos locos de la provincia de Mendoza. La discusión fue, íbamos contra la ley de adhesión, que es una ley provincial. Nos adheríamos a la ley nacional. Entonces la discusión fue, vamos a los tribunales provinciales, vamos a los federales. Entonces fui yo la que les dijo, mirá, probemos en todos. Entonces, a nosotros nos corría el plazo de los 15 días para interponer el amparo desde cuando entre en vigencia la ley. Entonces, ¿qué hicimos? Lo metimos en los tribunales de la provincia, metimos en las cámaras laborales de la provincia y metimos en los tribunales federales. Obviamente que lo de la provincia, con un fundamento excelente, nos manda a los federales. No obstante eso, nos metimos en de la provincia, en las cámaras laborales de la provincia. Y entró en la tercera cámara, que es una cámara que dijimos, Dios nos está castigando. Vamos a ver qué hace, si se declara incompetente o no se declara incompetente. ¿Qué pasó con el amparo ese? Ese amparo duró no sé cuántos meses. Intertanto, el amparo que estaba en los federales dormía tranquilo. Atrás de esos 3 amparos que habíamos metido nosotros, el colegio de abogados se vio obligado, porque decía, ¿cómo puede ser que el colegio de abogados no nos defienda y no haga nada? Nos están quitando el trabajo abiertamente, pero nadie se fijaba en lo que decía el articulito. No podían tener relación los abogados con esas dependencias, más allá que nos quitaban el trabajo. La doctora Rahuec, que se hizo cargo de lo que algunos lo deben conocer, la doctora Rahuec, porque estuvo con el tema del Código Civil, es una... el Código Procesal Civil, no se le ocurrió más idea que primero nos manda el traslado a la Comisión Médica número 3 de Mendoza. La Comisión Médica declina la notificación y decía que no era para entonces, y la doctora Rahuec lo manda a la Superintendencia de la Nación. A ver qué decía. A nosotros nos venía bárbaro porque era toda prueba para meter en el otro amparo. La superintendencia nos contesta, obviamente, que éramos unos burros, que no habíamos ido contra ellos, que no íbamos a ir contra ellos porque ellos, ¿qué nos iban a decir? Nosotros estamos cumpliendo con la ley. Ya les voy a explicar por qué nos decían que cumplían la ley. Pero, a ver si este es el amparo, ya les voy a mostrar, a ver si tengo... Nos contesta... No, les falta está la contestación, pero hay una prueba grande que meten ellos... Y dice, hacen un convenio específico con la UBA. Entonces dicen, y le depositan a la UBA 8 millones de pesos. Entonces cuando nos contestan nos dicen, nosotros tenemos el convenio con la UBA, los abogados son de la UBA. Como nosotros teníamos tiempo, me tomé el trabajo de llamar a abogados de acá para que se averiguaran en la UBA cómo era.
Porque como habíamos consultado con varios abogados de acá, como era el tema de los asesores que tenía la superintendencia acá y nadie sabía nada, la UBA tampoco sabía. Nos servía para seguir aumentando en el otro amparo. Bueno, cuestión es que ellos dicen que ellos contratan a la UBA manda a los abogados y ellos le dan la plata. Los abogados de la superintendencia dicen, no, a nosotros nos llama la superintendencia y nos hacen facturar a la UBA, como haciendo de cuenta que ellos no dependían de... Contestado y terminado esta instancia, que después de todo eso, la doctora Aragüez se declara incompetente, nos vamos a los tribunales federales a ver qué decían los... Fue una cuestión... Nosotros nos metimos en diciembre y ya venía la feria judicial. Los jueces de los tribunales federales en Mendoza son todos penalistas y no saben nada de derecho laboral, nada. Un día nos llama la secretaria de la segunda secretaría y nos dice, nosotros necesitamos que nos den tiempo porque no sabemos de qué se trata el amparo que ustedes están metiendo, no sabemos lo que dicen. Entonces fuimos con Horacio a explicarle, pasa esto en la ley, están incumpliendo este artículo, la ilegalidad es manifiesta, no se puede. Llevamos no sé cuántos meses yendo a hablar con los jueces federales, con el doctor Ventos y con el doctor, ¿cómo se llama el otro? Garnica, para explicarles. Cuando nosotros incorporamos toda esta otra prueba, intentando la superintendencia sigue haciendo lo que quiere, aplicando las resoluciones esas que nosotros, que ya les voy a leer yo, cómo está planteado. Seguimos aumentando las pruebas. Al Colegio de Abogados le rechazaron el amparo. Primero se lo rechazaron porque estaba en la tercera cámara y que todo el mundo sabía, pero que no estaba resuelto. Entonces yo me siento con uno de los chicos del Colegio de Abogados y le digo que no estaba resuelto y le aporto todo para que contestaran el rechazo. Sí, el amparo se lo rechazaron finalmente. Ellos no habían acreditado el peligro en la demora. Con Horacio decidimos mandar a los clientes y es como que picaron el anzuelo. Me dice, Pato, nos volvieron a hacer lo mismo. Me digo, bueno, pedile por escrito. ¿Por qué ponen el abogado? Si no pueden, plantearle el artículo 7 y vemos que nos contestan. Y nos contestan que ellos aplican los decretos, que acá lo tengo en la demanda, que ellos actúan según el decreto 298 del 17, artículo 33 y 37, su resolución 319, artículo 1 y 2, que es lo que dicen ellos. El artículo les está prohibiendo aplicarlo. Entonces nosotros teníamos para acreditar el peligro de la demora en los tribunales federales la contestación de ellos, que era lo que nosotros pedimos. ¿Qué es esto? Pedimos, dice, que se declare la ilegalidad manifiesta de la resolución 298. Artículo. ¿Podés acercar el micrófono? Bueno, espera. ¿Qué es? ¿Qué parte no me escuchaste? Es que está muy lejos. Pedimos, se declare la ilegalidad manifiesta de la resolución 298 del 2017, los artículos 36 y 37, y la resolución 319 del 17, artículos 1 y 2, las que fueran dictadas por dicho organismo por violar expresamente lo dispuesto en el artículo 7 de la decisión de la provincia del 9017. Y seguimos, en consecuencia, se ordena el cese de la aplicación de los artículos 1 y 2 de la resolución 319 y los artículos 36 y 37 de la resolución 298 del 17 y el consecuente otorgamiento del patrocinio literal por parte de la provincia de Mendoza. A todo esto ustedes entran a la página de la superintendencia, como cualquiera, y preguntan si brindan patrocinio y les dice sí, la superintendencia brinda patrocinio al letrado y el pago de sus honorarios, de lo que fuere, está a cargo de la RT. Todo lo que el artículo está prohibiendo. ¿Sí? Entonces seguimos. Más allá de pedir la no aplicación de esos decretos, dice, la presente acción de amparo, esto es a favor de todos nosotros, la presente acción de amparo involucra derechos y garantías constitucionales en tanto se procura la tutela jurisdiccional frente a la conducta de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, que a través del dictado de las resoluciones, en los artículos 1 y 2 de la 319 del 17, los artículos 36 y 37 de las resoluciones 298 del 17, cercena, ¿me escuchan? Cercenan los siguientes derechos: el acceso a la justicia, el del debido proceso, el de juez natural, el de la seguridad social de los trabajadores afectados por una enfermedad o un accidente laboral, así como el derecho de propiedad y el de trabajar de los profesionales abogados laboralistas
a los que estamos representando. Que volvemos a los derechos imperativos que yo calculo que no son negociables. Y si vamos a la 27.348 y a leer, todos esos derechos son negociables. En esta acción también pretende salvaguardar la integridad y la aptitud de los honorarios profesionales de los abogados, considerando la naturaleza alimentaria de los mismos, con el fin de asegurarles el libre ejercicio de la profesión y velar por su dignidad, finalidades de esta, entre otras, que provoca la incorporación del artículo 7 de la Ley de Adhesión Provincial 9017. El dictado de las resoluciones nacionales, especialmente de los artículos que son objeto de reproche en esta acción de amparo, vulneran los derechos de raíz y jerarquía constitucional, como lo son el derecho a trabajar, a una retribución justa, el de igualdad, el de propiedad, el de juez natural, el de acceso a la justicia, y se contrapone expresamente con el Código de Ética del Colegio de Abogados. Bueno, ahí entramos a dar un montón de cuestión, que qué lástima que no está Sergio, que estaba hablando justamente de ese tema. Nosotros todavía tenemos pendiente el amparo de la Justicia Federal, que fue el que se le rechazó al colegio, porque incorporamos todo esto. ¿Qué pasó? Todavía no tenemos final, y prometo contarles el final. Cuando nosotros interponemos el de la Justicia Federal, nos paramos en las cámaras laborales, estábamos con Horacio a punto de presentarlo, y se nos avalancharon un montón de abogados que querían acompañarnos, porque nosotros metimos un amparo colectivo. Pero había mucha gente que quería firmar porque estaba muy enojada con el tema de la ley esta. Entonces, como se sumaron mucha gente, porque con uno solo bastaba con el amparo colectivo, ¿qué nos hacen los tribunales federales? El doctor Garnica nos pide que por favor ratifique cada uno de los que había firmado ese nuevo hecho. Una locura, una locura, una locura. O, en lo contrario, se iba a dar por desistido. Algunos faltaron de firmar eso ratifica. Entonces, el juzgado federal nos dijo, no, ratifiquen o que desistan, porque de oficio no podían meter el desistimiento. Entonces, no. Así que el amparo de nosotros, en defensa de todos nosotros, todavía sigue vigente. Porque muchos dijeron, no, no sirve, es mentira. Y lo que yo les quería comentar como novedoso es esa prohibición que nosotros logramos después de largas negociaciones, porque en realidad todo lo demás de la ley no es bueno, los plazos tampoco corresponden. Nosotros cambiamos, como en Córdoba, de una acción de amparo, cambiamos a la acción amplia, pero no nos dieron los 2 años. Porque en realidad podemos decir, bueno, los 45 días eran para el amparo, nosotros para la acción amplia podemos ir por una acción amplia, pero con los 2 años. Todavía no ha salido ninguna inconstitucionalidad ni nadie nos ha dicho eso. Esto era por una parte que era lo que yo quería aclarar, que estuvo hablando Sergio y que me parecía importante, y le quería hacer varias preguntas porque más que una charla formadora, esta era como una catarsis y me interesaba intercambiar muchas ideas de lo que planteó Sergio. El otro tema que tenemos, y que a mí me... Sí. Bueno, esta mañana, y yo le comentaba a Daniela, estaba pensando, y le digo, porque algunos abogados de otras provincias me decían, nosotros no tenemos esa prohibición, ¿y qué hacemos? Porque nos están quitando el trabajo. Y le digo, mirá, más allá que exista o no la prohibición, es como ir al abogado del diablo. ¿Cómo al tipo que va a demandar te va a defender? Es una locura. Bueno, pero si traspasamos un poco más y nos vamos al derecho administrativo, el acto administrativo que está cumplido ese abogado es nulo. ¿Cómo? ¿Me entendés? ¿Me entendés? Entonces, si nos ponemos a buscar, hay mucho para hacer. El tema es que nos animemos. Mirá lo que nos pasó a nosotros en Mendoza. Éramos los 2 locos de la provincia de Mendoza que nos animamos a meter los amparos. Y después, cuando dimos la cara, un montón se animaba. Y un montón se animó a hacer denuncia. Entonces vos le decís, ¿te pasa eso? Meté la denuncia. Te va a dar el plazo para que vos puedas. El amparo está hecho. Le pueden cambiar lo que quieran al amparo. Pero me parece una situación, nosotros la tenemos la ley, tenemos la prohibición. Pero más allá de que las otras provincias no tengan la prohibición, tranquilamente lo pueden hacer. ¿Cómo lo va a ver? Si yo te voy a demandar, ¿cómo me va a defender? Yo creo que no hay que buscar una prohibición. Está. Entonces, el abogado de la compañía de seguros, ¿cómo te va a defender? Y al abogado
que fue y que le dijo, y bueno, ustedes tienen el código de ética, y partiendo que las leyes son inconstitucionales, partiendo. Y lo que a mí me preocupa, sinceramente, es que todos nosotros que administramos el derecho, estamos administrando el derecho con leyes que no sirven y que son inconstitucionales. La Constitución, ¿quién la tiene que cuidar? La cabeza, es el presidente. El presidente no la cuida. Y bueno, los jueces, los pobres jueces que tenemos, la mayoría, no sé si hay algunos jueces por acá, no tienen libertad de acción. Porque yo no sé qué pasa, no sé, yo no quiero decir si hay algún juez que me pegue, pero hay muchos jueces que desde la Corte se le da la orden y el criterio de nosotros es así, y si no, chau. Si bien no es exactamente igual, también pasa acá que debe pasar en todos lados. Que los empleadores les ponen los abogados a los trabajadores para que firmen los contratos. Denuncialo. Nosotros tenemos un montón de denuncias de esas. Un montón de denuncias y bueno, se le suspenderá, si le hace denuncia penal se quedará sin ejercer, yo lo lamento. Pero una cosa lleva a la otra, es un círculo vicioso. Y si nosotros somos testigos de eso y somos cómplices, y bueno, no nos vamos a salvar nunca. Pero no es salvarnos porque quiero ir a la industria del juicio, no, porque las cosas están mal hechas. Y si nosotros, desde nuestra posición de humildes abogados, no hacemos nada, y bueno, el cuco nos come, lamentablemente. Bueno, esa era una de las cuestiones que yo les quería contar de la ley de nosotros. Y respecto del SECLO, como verán, no estoy de acuerdo con nada. Que bueno, si llego a estar presa, por favor, ayúdenme. El otro tema, César, vos que me mirás con esa cara, yo recién cuando empecé a hablar, hablé de la Constitución, del bloque constitucional federal, de las leyes que repugnan a la Constitución, que no se tendrían que considerar como leyes, como todas las leyes que tenemos ahora. Yo hice un breve resumen y después entré abiertamente a la 27348 y a la adhesión nuestra, que la particularidad que tenemos es la prohibición esa. Y después les conté el tema del amparo, del tema del amparo. El otro tema que les quería contar es el tema de la conciliación. Y dejar aclarado, qué lástima que Yacine no esté acá, porque me hubiese encantado charlarlo con él también, pero viene más tarde. Vieron que el presidente volvió a hablar no muy agradablemente de todos nosotros y puso como modelo, no sé si fue él, porque yo no lo escuché personalmente, que el tema del SECLO en Buenos Aires y de la Oficina de Conciliación Laboral en Mendoza, que era un modelo. Mendoza no es ningún modelo. Yo les quiero aclarar que la Oficina de Conciliación en Mendoza de modelo no tiene nada. Vos vas a la conciliación y el conciliador te dice, es más, si ustedes ven, ¿vos hiciste el curso de conciliador, Diego? El curso de conciliador, por lo menos, yo lo tengo, el PowerPoint del curso de conciliador. En Mendoza pasaron muchas cosas extrañas. Por ejemplo, que tenemos una conciliadora que aprobó el examen y estaba en Estados Unidos, estaba paseando, por ejemplo. Que no se plantearon las nulidades de esos exámenes porque todos tenían miedo. En la provincia una jueza dictaba sentencia, estaba afuera y fue jury. Bueno, en Mendoza nadie hizo nada porque todos tenían miedo. Claro. Que bueno, el listado de conciliadores están todos acomodados y que alguno me venga a decir lo contrario, acá no hay ninguno, lástima porque había una mendocina que me lo hubiera discutido y se fue. A mí me llamaron por teléfono, me dicen, Pato, ¿vos tenés a alguien para que metamos como conciliador? Le digo, escuchame, no hay un examen, yo no voy a meter a nadie. Y que después que salió el examen, el estudio del subsecretario de Trabajo, que ya no es más subsecretario de Trabajo por otras cuestiones, el estudio del subsecretario de Trabajo era una oficina de conciliación. Así que de ahí, imagínense, de modelo no tenemos nada. Vas a las conciliaciones y el otro día no te digo, nosotros vinimos el jueves. El miércoles iba caminando por la calle, eran como las 2 de la tarde, y me dice un abogado, che, vengo de la oficina de conciliación, ¿vos podés creer que el conciliador le echó al trabajador, lo echó? Y nos dijo a nosotros dos, vos primero no podés traer la liquidación y mostrársela al trabajador. Él no tiene que saber lo que vos estás pidiendo. Y vos, me parece que es medio bajo, así que andá a la empresa y pedí un poco más de plata. Y esto solucionémoslo acá. ¿A usted le parece que eso es ejemplo de modelo? Eso no es un conciliador.
Bueno, así actúan los conciliadores. Cuando quieren le dan ratifica, cuando no quieren sí, cuando no quieren le dan, cuando ellos deciden te dan otra audiencia, cuando no, y el trabajador está llorando porque a mí que no me digan que la oficina de conciliación está cuidando al trabajador. Olvídate. Y los conciliadores allá, si arreglás, lo paga la empresa. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Lo pone el Estado y lo paga el empresario? El empresario le paga aquí el 70%. La subsecretaría de Trabajo dice menos del 70% no se le puede pagar. En la oficina de conciliación, vos no sabés lo que pasa. El tipo pone la guita, sí, son 3.500 pesos, ponele. Pero vos no sabés qué pasó. Los expedientes, Diego, que vos recién estabas diciendo que cuando no se llega a un acuerdo, ese expediente sube al juez, iniciás la causa, que eso es bueno. En Mendoza te hacen firmar un convenio de confidencialidad. Entonces, lo que pasó dentro de la oficina de conciliación, nadie sabe si estuvo bien, si no estuvo bien, el porcentaje que se le pagó, si está de acuerdo a la ley, si el artículo 15 de la ley de contrato de trabajo está cumplido. ¿Quién controla? En Mendoza nadie controla si es una justa composición de intereses. ¿Para quién es la justa composición de intereses? Para el empresario. Y a llorar al calvario el trabajador, que no tienen en cuenta que la inflación que tenemos en el país, el tipo no tiene para comer y el kilo de papa sale 40 mangos. Nadie tiene en cuenta eso. Y lo que pasa dentro de la oficina de conciliación, nadie sabe porque se firma un convenio de confidencialidad y eso chau. ¿Sí? Es lo primero que te dice. Bueno, por eso yo les estoy planteando que Mendoza, como todo el mundo dice que es un modelo, el SECLO, el OCLO, el OCL, como le quieran decir, no hay ningún modelo. Es un caos Mendoza. Es un caos y los pobres trabajadores sufren que es horrores. Y le pasan una audiencia y el conciliador decide, bueno, acá sí le vamos a dar una, acá no le vamos a dar otra. Y el pobre, hay gente que llora. Hay gente que está llorando, no tengo que comer, no tengo que darle a mis hijos. Ahora, que a mí me expliquen, que a mí me expliquen dónde está el modelo. No, es una locura lo que está pasando en Mendoza. Bueno, El SECLO como tal, es decir, con el número de conciliadores que hay distribuidos por la ciudad de Buenos Aires, tiene desde tipos que el conciliador no está nunca y la saca, te la levanta la secretaria. Tienes conciliadores absolutamente impresentables que tendrían que estar jubilados por incapacidad. Y te digo porque yo soy abogado de parte en algunos que decían, este tipo no puede estar acá, lo lamento mucho, pero no puede estar. Tienes algunos que hacen dignamente su trabajo y el problema de fondo es cuando las audiencias conciliatorias, igual que ocurre después con el artículo 80 o la 360 en tribunales, se convierten en audiencias resignatorias. todo es resignatorio. Y eso va a seguir pasando en la medida en que un juicio laboral te dure 5, 6 años. Otra de las cosas, escúchame, no sé ustedes en el SECLO si pueden hacer algún tipo de consignación. Nosotros no podemos hacer ninguna consignación. Si vos querés consignar la certificación de servicio o lo que fuere, no lo podés consignar, porque el acta de nosotras es secreta, confidencial. Si nosotros después nos hacen juicio, ponele, estamos de parte de la empresa, ¿cómo vas a comprobar si no lo podés sacar de ahí? Lo vas a sacar de otro lado. Pero eso no te sirve de prueba. Pero a lo mejor puedes iniciarlo por consignación. Claro, pero te vas a las cámaras. Nosotros lo iniciamos allá. Al menos en Capital puedes iniciar. El conciliador en Mendoza no puede. No, en Mendoza no se puede. ¿Ustedes? No, no se puede porque el conciliador no puede. No, está bien. Acá tampoco lo podés hacer. Inicias la consignación. Si no concilias, Pero- tenés que ir a consignar en A la justicia. judicial. Y bueno. pero al menos te queda. Entonces, ¿para qué fuimos? Entonces, ¿de qué nos sirve la oficina de conciliación? Bueno, eso cuéntenos ustedes, pero en realidad, Mendoza tiene una particularidad. Los abogados estudian mucho, se meten, pelean y damos guerra y nosotros los que estamos decididos a que eso, en Mendoza generalmente es así, va de a poquito, va cayendo y va entrando en desuso. Bueno, venía y ayudarnos a pelear. Pero la verdad, y yo escucho que hablan de políticas de pacificación social. Ay, por favor, si la sociedad no es la que crea los conflictos.
con... Perdón. Sí. En Entre Ríos tenemos la gimnasia de pasar sede administrativa voluntariamente, no es obligatorio. Hay un proyecto. Nosotros teníamos eso, teníamos una ley. ¿Vos te acordás el número de ley? Teníamos esa ley. Ahora ya, ¿cuál va a ser o cuál es el rol por parte de las carteras administrativas laborales de provincia que han quedado en ese supuesto de tratar de convivir con el servicio de conciliación, de cierto modo privado? Yo creo que es un rol del Estado que no se debería delegar en privado en materia de sede laboral. Como también la idea de crear Son poderes indelegables, no se puede. una fiscalía especializada en derecho del trabajo, que es lo que no tenemos. No, nosotros tampoco. No tenemos en ese aspecto, para tratar de tutelar también cómo son los convenios hasta homologados, supuestamente desarrollados con la debida intención, libertad y voluntad por parte de las partes, más por el trabajador, los efectos de que corrobore si efectivamente se han respetado los mínimos inderogables. Como también, mirá, nosotros conciliación en Entre Ríos tenemos para supuestos civiles algunos temas. Y el reglamento de la conciliación, el conciliador tiene el ius retendi del acta. Si vos no le pagás, te la retengo. Pero escuchame, ¿no? En Mendoza no lo mandan a conciliación, a homologación, que lo homologan en la Subsecretaría de Trabajo, ni siquiera en las cámaras. Y cuando tenés los acuerdos espontáneos también tenés que ir a la Subsecretaría, ni siquiera en la cámara, no te los permiten presentar. Tiene que ir a la Subsecretaría de Trabajo. Si no pagas, lo que sí se incluyó en la ley de la conciliación obligatoria fue el pago de los aportes en sede administrativa y los honorarios. Si no está pagado todo eso, tampoco va a homologar. Pero no te permiten ir a la justicia con la homologación de los acuerdos espontáneos tampoco. Ah, y otra de las cosas que quería... No, porque sí, no. Por ahí vos podés firmar el acuerdo en la oficina, pero le das una parte y la otra parte se la pagás en la homologación. ¿Qué es lo que hacíamos en la Subsecretaría de Trabajo cuando era no obligatorio? Y vos ibas, lo optabas y esperabas, que eso generalmente eran 30 días, ahora no sé cómo está, porque es un desastre, ¿no? Antes, cuando no era obligatorio, en 30 días lo tenías homologado. Claro, vos arreglás, volvés después, cuando tengas la plata, porque tiene que ver, él ofrece, el empleador ofrece, y dice, bueno, sí, lo vamos a firmar, y le doy ponerle el 40% y el resto se lo doy a la homologación. Ahora las homologaciones no salen. Entonces vos tenés al empleado esperando que la Subsecretaría de Trabajo te libere esa homologación. Y el otro que no sabe si se lo homologan. No, pero por ahí, no sé si les ha pasado, por ahí sale la homologación y te dicen, no te lo ponen, téngase, o se resuelve la homologación, téngase presente. ¿Y qué hace con el téngase presente? ¿Qué hace con el téngase presente? ¿Qué hace? Entonces díganme dónde Mendoza, yo les digo claro que Mendoza no es modelo. Y que las políticas de pacificación social y qué sé yo, la pobre sociedad no tiene la culpa, el trabajador no tiene la culpa. Entonces, que esos conflictos sociales que no son de la sociedad, quien los causa, y bueno, solucione, y vea qué hace para solucionar. Para la política de pacificación para los empleados, olvídate. Y vuelvo al principio, la Constitución manda. Y si nadie la cuida y la defiende, y bueno, seamos nosotros, hagamos algo. No podemos seguir estando de congreso, ay, qué bonito, qué mal, qué sé yo, y haciendo catarsis. Algo hay que hacer, lo que sea, pactos federales, acuerdos, no sé. No, y que te mandan, por ahí vos tenés iniciado y te vuelven allá. Y el tema de las comisiones médicas, y el tema no sé acá, pero las comisiones médicas, hay pruebas, cuando ustedes no sé si les pasa, cuando mandan al pobre trabajador con una pata menos, hemos tenido sentencias que te dan a entender que el brazo le va a crecer o que la pata se le va a alargar, ¿viste? O que vos lo metés por una quebradura de brazo y te dice que el hombro no tiene ninguna luxación, porque ha sido la sentencia. Vos lo mandás a la comisión médica con todos los estudios, el médico decide, no lo mira y a veces le dice tóquese el pie, no tiene nada, y no te lo incorporan en el acta. Cuando vos te vas allá, esa prueba no te sirve allá, no la tenés incorporada.
¿Me entendés? Entonces, esos temas, hay muchos temas muy vidriosos que han pasado soslayadamente. Entonces, yo vuelvo al principio. Todos los derechos imperativos no son negociables. Y somos nosotros los encargados de no permitir la negociación de esos derechos imperativos. Muchas gracias. ¿Estoy en tiempo? ¿Alguna pregunta para la doctora? Ay, perdón. Bueno, proseguimos entonces. Bueno, va a continuar la doctora Daniela Fabier, abogada, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, relatora de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Aprobó el curso de especialización para expertos latinoamericanos en Derecho Laboral, Universidad de Castilla de la Mancha, Toledo, España. Profesora de grado y profesora invitada en posgrados, maestrías, seminarios por varias universidades nacionales. Autora y coautora de libros y artículos de doctrina. Conferencista y expositora en encuentros provinciales, nacionales e internacionales. Integrante del Comité Investigación y Estudio de Derecho Laboral en España. Miembro de la Asociación de Magistrados de la Provincia de Mendoza, Foro Federal de Institutos y Comisiones de Derecho al Trabajo, del Colegio de Abogados y Procuradores de la República Argentina, FOFETRA, y del Equipo Federal del Trabajo, EFT. Recientemente seleccionada por un comité científico, participó como expositora en el Congreso Mundial de Derecho al Trabajo en Uruguay, octubre de 2018. La escuchamos, doctora. Bueno, muchísimas gracias. Voy a ir rápido porque estamos ya en el horario del almuerzo, me parece. Así que agradezco la invitación de poder estar acá en este espacio. Bueno, al foro, bueno, Aquino, por supuesto, el anfitrión. Y bueno, voy a hablar rápidamente de lo que me pareció como un disparador de hablar de la necesidad de ahorrarnos el rol de víctimas. Así que siempre estamos hablando de la parte de prestaciones, pero nos estamos fijando también en un dato tan importante que es la prevención. Entonces, esto de hablar de prevenir y la relación con la tutela judicial efectiva pareciera que, si bien comparten un mismo espacio, no pueden mezclarse, ¿no? Como decimos que los hechos no se mezclan, como el agua y el aceite, ¿no? Cuando hablamos de la tutela judicial efectiva estamos refiriéndonos a aquellas herramientas que son adecuadas, ¿no es cierto?, para solucionar el caso concreto. Y en eso tiene mucho que ver el legislador. Es decir, los jueces también trabajan sobre la base de las herramientas que el legislador le otorga. Entonces, si bien en esta fotografía uno puede encontrar que cualquiera de estos elementos podría llegar a ser funcional a los fines de clavar ese clavo, la realidad es que el martillo es la mejor herramienta. El tema es que el legislador a veces nos da un tacón de un zapato. A mí que me encantan los zapatos, pongo ejemplo de los zapatos. Pero bueno, la Comisión justamente de Derechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que es un obstáculo importante para la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales la falta de mecanismos judiciales adecuados para su tutela. Y la falta de recursos adecuados y efectivos en el orden jurídico interno vulnera la Constitución. Es decir, se sucede ante mandatos expresos o implícitos de rango superior una inconstitucionalidad por omisión, ¿no? Es decir, el legislador omite sacar o expedirse en aquellas normas que requiere para que ese mandato constitucional se haga efectivo, ¿no? Y entonces se produce lo que es esa inconstitucionalidad por omisión. Y ahí aparecen los jueces tratando, ¿no es cierto?, de plasmar en el caso concreto un mandato constitucional que no tiene el legislador previsto cómo hacerlo llegar al operador jurídico, a la persona beneficiada y ponerlo en manos de los jueces. Entonces, por eso sigue siendo esta misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el reconocimiento de derechos impone la creación de acciones judiciales o de cualquier otro tipo que permita a la persona justamente acceder y reclamar ante la autoridad judicial u otra similar. Cuando el legislador omite todas estas posibilidades, por más que nosotros tengamos estos derechos plasmados en estos instrumentos, no hay forma de llegar a ello. Entonces, reitero, aparece esto de la inconstitucionalidad por omisión. Fíjense que en el caso de la Ley de Contrato de Trabajo, el legislador ahí se ha esforzado, ¿no es cierto?, de tratar de dar una herramienta adecuada en materia de prevención. Y esto lo vemos en el artículo 75, en su reciente modificación, donde habla, ¿no es cierto?, de que es deber, hay un mandato expreso hacia el empleador de un deber de de observar, dice las pautas, pero son las pausas vendrían a ser limitaciones a la duración del trabajo,
adoptar las medidas que, según el tipo de trabajo, la experiencia, etcétera, es decir, en el marco de la razonabilidad, sean necesarias para tutelar la integridad psicofísica y la dignidad. Es decir, buscar de manera dinámica cuáles son las herramientas que para el tipo de actividad o trabajo que se realiza son las necesarias para la verdadera prevención y para la verdadera tutela judicial efectiva. ¿Qué más dice del empleador? Este es muy interesante, evitar los efectos perniciosos de las tareas penosas, riesgosas o determinantes de la vejez o el agotamiento prematuro. Acá no hay listado de enfermedades. Acá está diciendo que tiene que evitar cualquier incidencia que provoque un envejecimiento precoz de la persona, ¿no? Por más que sea una enfermedad que uno dice, no, esto es inculpable, no, pero es que ha aparecido a una edad que no es propia, ¿no? Alguna enfermedad o alguna afección que se produzca a los 30, cuando comúnmente en el desgaste normal y del desarrollo biológico se produzca a los 60. Entonces no tiene nada que ver el tema del listado de la enfermedad. Acá está muy bien puesto, ¿no es cierto?, esta posibilidad de tomar en cuenta que el envejecimiento precoz de la persona va a ser una cuestión resarcible y objeto de prevención también por parte del empleador. Y por supuesto las disposiciones legales reglamentarias pertinentes sobre higiene y seguridad. Esto está sustentado en estos mandatos superiores, por eso digo, en este caso el artículo 75 estaría de alguna manera corriéndose de esta omisión por inconstitucionalidad, porque de alguna manera trata de llevar una herramienta que en los hechos veremos si es adecuada o no, si es un martillo, un destornillador, bueno, hay que verla, después cómo funciona, pero la Declaración Universal de los Derechos Humanos lo dice claramente, que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, de la misma manera también el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El 14 bis, evidentemente, porque bueno, evidentemente está todo esto relacionado con el principio de indemnidad, que implica que quien se beneficia de la fuerza de trabajo ajena también tiene que hacerse cargo, ¿no es cierto?, de los riesgos que le produce y de los daños materiales e inmateriales que le produce a esa persona que trabaja para él. Ahora, es interesante también saber que la indemnización es a los efectos también puede servir a los efectos preventivos. Tal vez no como el martillo, pero por ahí como un destornillador, porque ¿cuál es la idea de una indemnización? De alguna manera es desalentar al incumplidor y generar un efecto de espejo para que otros incumplidores digan, no, más vale que yo cumpla con esta norma porque a Mengano ha tenido que pagar un juicio de tal importe. Es decir, de alguna manera la indemnización también viene a ser una herramienta que dispone también el legislador en materia de prevención, en este sentido de desalentar, ¿no? Pero evidentemente eso se termina licuando, hay una liquidez en esta herramienta porque la tarifa, porque los seguros le dan ese margen o ese bill de indemnidad a este empleador para decir, mientras tengo espalda para pagar este seguro o esta tarifa que yo sé que no llega más allá de tal importe por su tope, le permite tener cierta especulación a los fines de, ¿no es cierto?, de implementar la tarea y de cómo se lleva adelante. ¿Qué más dice este artículo 75? Dice que el trabajador podrá rehusar. Esto es un tema muy interesante. Va a poder rehusar de hacer esa tarea que se pida en transgresión de estas disposiciones de higiene y seguridad. Y esto no es nuevo. Esto de repente parece ser como algo muy extraño en la ley de contrato de trabajo o en el ambiente laboral. Sin embargo, en el Código Civil y Comercial también nos encontramos con este tipo de herramientas y nadie las discute en el ámbito del derecho civil y comercial, como por ejemplo el 1031, ¿no es cierto?, que me puedo rehusar de cumplir esa prestación en ese contrato mientras el otro me garantice a mí cumplir, o sea, y nadie lo discute. Sin embargo, en la parte de derecho laboral es como parece como irrito, ¿no? Y sin embargo, el Código Civil y Comercial está hablando de todos los ciudadanos y el trabajador también es un ciudadano y el empleador también lo es. Entonces, en el marco del Código Civil y Comercial encontramos con estos ciudadanos que tienen que cumplir desde ese ámbito y, bueno, con mayor razón, en el ámbito del derecho laboral, donde los indica de manera específica. También el artículo 54 del Código Civil y Comercial, expresamente, esto ha sido muy elogiado en el ámbito del derecho civil y comercial y de los civilistas, en muchísimas jornadas, ha dado mucha producción escrita. El artículo 54 que dice, no es exigible el cumplimiento del contrato que tiene por objeto la realización de actos peligrosos para la vida o la integridad de la persona. Y esto es conocido en el ámbito del derecho laboral hace muchísimos años. Evidentemente, esto lo toman como un elogio en la parte civil y comercial y, sin embargo, se resiste cuando a ese ciudadano se lo ve como obrero, ¿no? Como ese ciudadano pasa a ser un trabajador.
Entonces, y inclusive ese mismo artículo dice que aun cuando esa tarea sea de por sí peligrosa, también va a tener que responder si no se cumplieron con las medidas de higiene y seguridad. O sea que me resisto y también, aunque sea peligroso, puedo resistirme si no se han dado las condiciones de seguridad necesarias. Pero por supuesto que la ley de contratrabajo le pone una condición. Primero tiene que existir un peligro inminente de daño, es decir, un peligro que no nos permita a nosotros dilación, no nos permita pedir ayuda, bajar a un pozo que está evidentemente con principio de ruina, de derrumbe, y bueno, rehuso bajar y hacer introducirme allí. También cuando se ha configurado un incumplimiento, es decir, acá ha habido una posibilidad de tiempo que nos ha permitido emplazar para que se dé las seguridades necesarias, el arnés, la cuerda de vida, etc. O en el caso de que intervino una autoridad administrativa, en el caso de Mendoza, la Subsecretaría de Trabajo hace inspecciones, ya sea por denuncias anónimas o de oficio, y puede labrar un acta con una serie de incumplimientos. En ese caso, este trabajador va a poder, en virtud de esa acta de incumplimiento, esperar, no rehusar cumplir con su débito hasta tanto se cumplan las condiciones dispuestas en esa acta, ¿no? Es decir, otro elemento más que tiene para justificar. Pero hay más, yo siempre trato de llevarlo también desde el punto de vista del derecho civil y comercial, porque me parece interesante que armar un círculo virtuoso y considerar que el derecho es uno, y así como soy trabajador, también soy ciudadano. Entonces, de repente, también hay que ver qué es lo que me dicen desde el Código Civil y Comercial. La función tripartita de la responsabilidad, a mí me interesa graficarla siempre como una pirámide, ¿no es cierto? Poniendo abajo la prevención, pero no porque sea de menor categoría, sino justamente porque es un ámbito más amplio, es allí donde hay que poner toda la fuerza. Cuando eso no sucede, fracasa, ahí venimos con la reparación, porque hay derecho a que uno se le repare cuando no la prevención falló. Y en una última instancia y en un ámbito más acotado, la punición referida a aquellas inconductas que son de tal intolerancia que ameritan una sanción ejemplar, ¿no? Fíjense que el Código Civil y Comercial hace suyo el tema de la prevención, y en el artículo 1710 lo dice expresamente, dice: toda persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa, de evitar causar un daño y adoptar de buena fe y conforme a las circunstancias las medidas razonables para evitar que se produzca el daño, mitigar, etc. Es decir, nos encontramos que para todo ciudadano común hay un deber de prevención genérico, y si lo llevamos a ese ciudadano con las características de empleador al ámbito del derecho del trabajo, nos encontramos que la ley de contratrabajo le pone un mandato específico. Es decir, que cuando este empleador no lo entiende desde el punto de vista del derecho del trabajo, lo va a tener que entender desde el punto de vista del ciudadano común. Es decir, hay un entendimiento de doble vía, ¿no? De la ley de contratrabajo. Si no te gusta, te hablamos en el idioma del Código Civil y Comercial. Esa sería la idea. La acción preventiva, en el 1711, habla de, procede cuando hay una acción o una omisión antijurídica, ¿no? Se requiere de un interés razonable, es amplísimo. El interés razonable podría ser hasta la esposa del trabajador que está accidentado, que está enfermo y que requiere, ella hace la acción preventiva porque tiene un interés razonable, ¿no? Y lo interesante de acá es que habla de una omisión antijurídica que el derecho está tomando de manera objetiva y material. Es decir, cuando uno provoca un daño que es injustificado, ¿no? Entonces la antijuricidad está tomada allí desde esa perspectiva objetiva y material. Por ejemplo, ¿qué podríamos hacer? Por ejemplo, en el caso de la falta de elementos de seguridad, el alta intempestiva. ¿Cuántas veces se le da a una persona el alta intempestiva con una incapacidad que no es la existente, la que tiene? Y entonces uno podría hacer esta acción fundado no solamente en el Código Civil y Comercial, sino también en la Ley de Contrato de Trabajo, es decir, las dos van a la par, como deberes genéricos y deberes específicos en el mismo sentido. Y uno podría entonces evitar volver al trabajo en estas condiciones porque el alta no es correcta, o el grado de incapacidad merita una recalificación y requerimos, ¿no es cierto?, de labores acordes a la incapacidad que tenemos. Es decir, no, es una sola en el ámbito del derecho del trabajo fundada en estas normas legales. Y ahí podemos suspender la prestación. La acción preventiva, dice Peirano, que puede ser hasta colectiva. O sea que es muy interesante porque podríamos hacerlo dos o más trabajadores, o todos los trabajadores de una fábrica, una empresa o de lo que sea, lo pueden hacer. Están legitimados. Y es amplísima, por supuesto, la legitimación.
La sentencia que lo admite son digamos, son este tipo de sentencias atípicas que ordenan cosas, hacer cosas o evitar hacer cosas, es decir, es el juez muy activista, genera este tipo de acciones, ¿no? Pero siempre en la medida de la razonabilidad, porque si no nos vamos a encontrar con algún abuso. Y finalmente, Peirano dice que también introduce que es necesario, no solamente de la norma de fondo, sino también la norma procesal, que acompañe todas estas posibilidades, porque esto estamos hablando de las normas de fondo, el artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo, estamos hablando del 1710 del Código Civil y Comercial, evidentemente el conducto, la vía, el canal de acceso de esa herramienta hacia los operadores jurídicos tiene que ir por la vía procesal y tiene que haber allí también entonces alguna acomodación con respecto a eso. En el caso de la provincia de Mendoza, el Código Procesal Civil y Comercial y Tributario, que recientemente se ha dictado, en el artículo 3, apartado 2, habla de la acción preventiva y la instrumenta, la reglamenta de manera rápida, teóricamente, así que hay que verla cómo funciona, pero hasta ahora no he visto ninguna planteada, pero habla del interés razonable, de alguna manera está copiando digamos, la normativa de fondo para darle forma a esa acción. El juez competente es el lugar donde el daño se pueda producir. El juez meritará sumariamente la petición y resuelve si la admite o no. Hace distinción de si se conoce o no el legitimado pasivo. Nosotros, en el caso de la materia laboral, lo tenemos conocido, o sea que ahí teníamos resuelto el asunto, porque en materia laboral nosotros sabemos quién es el legitimado pasivo. Si conoce el legitimado pasivo, le corren un traslado de 3 días, todo es 3 días, no lo vamos a ver todo porque para no demorar. Si no conoce el legitimado, bueno, este no sería el caso nuestro, pero bueno, la sentencia también se dicta en un plazo muy breve. En los casos de urgencia o gravedad manifiesta, el juez puede proceder ordenando inmediatamente las medidas necesarias, ¿no? Ahora, ¿es la única forma de canalizar una acción preventiva? Entiendo que no. El mismo Código Civil y Comercial de la provincia de Mendoza habla de la posibilidad de intentar un proceso de conocimiento, pero también está la acción de amparo, está la autosatisfactiva, las medidas cautelares. Es decir, uno puede, esta acción fundada en el artículo 75 y el 1710 del Código Civil y Comercial, hacerlas andar en varios vehículos, ¿no? En el artículo 3 o en la tutela anticipada, en la autosatisfactiva, en la cautelar, etc. Mientras tanto, el trabajador no se presenta a trabajar. Exacto. Pero tiene que mandar una carta de documento. Por supuesto. Porque vos tenés ahí los supuestos del artículo 75 que son los que te autorizan a vos a suspender. Y hasta tanto no se debe... Exactamente, exactamente. Y hay un dato más que me pareció muy interesante. El convenio 155 no es ingenuo. Y dice, pero también hay que establecer medidas para evitar la represalia, porque como toda herramienta, no funciona si uno no le da ese respaldo. Entonces, este convenio que está ratificado por la Argentina, por lo tanto, es una norma que si el legislador no le hace caso, habría una omisión por por omisión, tenemos que prever que la persona quede garantizada su estabilidad, su situación, frente a un reclamo de esta envergadura. ¿Mm? ¿Por cuánto tiempo? El tema es que esto, se verán los casos concretos, cuál es la situación, y si hay un despido, será un despido represalia, etcétera, ¿no es cierto? No podemos evitar que a la persona la despidan. Siempre estamos atendiendo a la consecuencia. Por eso es importante esto me interesó introducir esto de la inconstitucionalidad por omisión, porque de alguna manera estamos yendo a los efectos, ¿no? El juez sale a paliar efectos y no la causa, y la causa es que el legislador prevea esta posibilidad de protección de posibles represalias ante una medida de esta envergadura. Peirano dice una cosa que me pareció muy interesante, un procesalista muy conocido, bueno, como todos lo conocemos. El ordenamiento jurídico actual no solo debe dar a cada justiciable lo suyo, sino impedir que pierda lo propio. ¿No? Siempre estamos hablando, ¿no? De que me den a cada uno lo suyo. Bueno, pero por lo menos retener lo que tenés, ¿no es cierto? Es decir, de alguna manera lo propio no lo perdamos. ¿Mm? Y bueno, en definitiva, me gustaría terminar con una parábola de la flecha envenenada, que es una parábola muy linda, donde un guerrero es herido de muerte y mientras están tratando de ayudarlo para salvarle la vida, él en vez de hacer caso a los que le están auxiliando, comienza a hacer una serie de preguntas, es decir, ¿quién me habrá disparado? ¿Cómo era la flecha? ¿Qué veneno sería? Y en todo ese interrogatorio se pierde el tiempo y pierde la vida. Es decir, que en definitiva el desafío está en centrarnos en lo importante. ¿Mm? Y entonces puede ser que la prevención y estas herramientas realmente sea lo importante y no que preguntando con todo lo accesorio perdamos, ¿no es cierto?, los derechos más importantes.
Muchísimas gracias. ¿Alguien quiere realizar una pregunta a la doctora? Yo, para acotar algo, ¿no? Qué complicado que es la dicotomía esto del postulado de la acción preventiva en una economía capitalista y en un sistema de protección contra el despido arbitrario. Y la necesidad de complementar todo este tipo de herramientas con cómo se mueven los trabajadores y mediante el delegado tendría que ser el sujeto Claro. a accionar o el reconocimiento por parte de la legitimación activa de los sindicatos que los representan. Evidentemente ellos la tienen, pero también la tiene el trabajador en forma personal. Sí, pero el tema es a lo que voy, de que el hilo se corta por lo más Sí, delgado. tal cual, Siempre tal cual, estaba tal cual. Rodolfo cuando mencionaba la ley del embudo de Sí, Pablo sí, sí. Neruda. Y en ese aspecto, la necesidad de crear la figura del delegado de riesgo. Ah, muy interesante, sí, sí. La necesidad de la figura Sí, sí. de crear el delegado de riesgo y el consejo de empresa tratar de activar para tratar de prever este Bien, muy bueno, eso, me encantó. Está bueno. tratar Sí, de sí, para complementar todo este tipo de cuestiones de ideas preventivas. sí, sí, coincido, coincido. Ah, ujú. Ujú, sí, las acciones de clase. Claro. sobre todo en tema del ejercicio de la retención de las tareas, representando a los trabajadores como debieran hacerlo. Lamentablemente no en todos los casos, por lo menos en mi experiencia, se hace. Por eso está bueno esto, porque si no, ellos no responden como corresponde, como vos bien decís, el trabajador tiene esta herramienta y se puede juntar con otros trabajadores solos, ¿no es cierto?, sin necesidad de ese respaldo del sindicato si el sindicato no está. Entonces, esta herramienta sirve también para eso, para tomarla. Fíjense qué interesante cuando hablamos del derecho de huelga, ¿no es cierto?, y la discusión de a quién pertenecía. De alguna manera, esto viene a ser como una huelga, ¿no es cierto?, hasta tanto las condiciones de trabajo se cumplan como corresponde. Y eso es el derecho a la resistencia. Yo escribí un artículo sobre este tema cuando comenté la parte del Código Civil y Comercial, no el 75 de la Ley contra el Trabajo, sino la parte del Código Civil y Comercial, y hablé del derecho a la resistencia en el marco del Código Civil y Comercial. Y cuando vos hablas del derecho a la resistencia en ese ámbito, les parece correcto. Ahora decís huelga, les parece mal. Pero a los fines prácticos, ¿qué estamos haciendo? Haciendo lo mismo. Pero el texto originario del artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo permitía la suspensión de tarea. Ahora también la retención. Sí, 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 se ha vuelto a esa redacción. Se ha vuelto a esa redacción. Uh-huh. Sí, sí, volvió a esa... Digamos, hizo una modificación retro y trajo nuevamente algo que estaba bueno. O sea, no porque esté viejo o desde hace muchos años puede ser malo, ¿no es cierto? De repente puede ser algo bueno. Era el texto originario de la 2744. No, pero actualmente, nuevamente. Sí, pero Claro, pero es como una remake, ¿no es cierto?, del texto anterior. Claro, tal cual. Alguien se equivocó y debe estar pagando las cosas. Sí, sí, en este momento debe estar en Ezeiza. Debe estar en Ezeiza. Ah, pues. Pregunto algo porque lo estoy buscando porque no tengo internet. La 25877, lo que es el balance social, ¿prevé algo en materia de prevención? No sé. El balance social en ese aspecto. Está en la 25877. Y además, cuando trabaja sobre la negociación colectiva, y lo dijimos ayer, Uh-huh. esa es la verdadera. Claro, tal cual, está bien, está bien. Bueno, es que aquí no tiene conocimiento de campo y entonces nos tira todos estos datos que son. No, una deuda pendiente que Claro, está en materia de está bien. negociación colectiva. Yo tengo una pregunta, aplicando, macheando, Uh-huh. ahora con el Código Civil y Comercial, con el 1032 cuando nos habla de la tutela preventiva frente a la amenaza del daño. Uh-huh. Nos tira, nos arroja algo como que vos podés retener, pero si la otra parte te ofrece que va a cumplir,
Bueno, es una excelente pregunta. Evidentemente, todas estas herramientas hay que verlas en el marco de la situación de hecho y la razonabilidad inspirará, ¿no es cierto?, la respuesta. Esto es como cuando uno dice, bueno, cumplimos con los elementos de higiene y seguridad, le dimos el barbijo y no era el barbijo adecuado. O sea, esto hay que verlo, digamos, es conocimiento de campo, es experiencia, es situación caso por caso. Y los jueces tienen que tomarse esa molestia, ¿no es cierto? Claro, tal cual. Yo tuve una experiencia muy grata, fue en su momento, en una multinacional que trabajábamos, se había creado lo que se llamaba el Comité de Sustentabilidad, que estaba integrado por representantes no delegados, sindicales, también estaba integrado por delegados sindicales, pero por representantes de cada repartición, la parte de taller, la parte administrativa y otros sectores. Los mandos medios, representantes y, lógicamente, lo que era la parte directiva de la sociedad anónima donde iba en representación. Nos dieron excelentes resultados, nos reunimos periódicamente. ¿Cuál era el tema? Se utilizaba como una política porque era una empresa brasilera donde la Bolsa de San Pablo les exigía, a los efectos de poder participar en la misma, la cuestión de que sean sustentables sus políticas y qué resultados tenían. Hasta que vino el presidente del directorio y dijo, señores, se acabó esto, pero habíamos avanzado tan bien. Bueno, está muy interesante esa experiencia que vos estás relatando. ¿Por qué? Porque en definitiva ustedes se dan cuenta que la prevención está relegada porque parece que no es lo más barato. Entonces por eso viene y te pasa eso. Es decir, cuando hubo diálogo, hubo construcción, hubo empatía entre los distintos sectores, en las distintas partes de esa misma empresa, etcétera, y hubo un diálogo, un conocimiento de campo. ¿Quiénes mejores que los que están en esos lugares nos pueden decir qué es lo que hay que hacer y escuchar? Bueno, evidentemente eso es más caro. Por eso volvemos al tema de que la indemnización, si bien se presenta como un elemento o una herramienta de prevención, termina diluyéndose con esa liquidez de la que yo hablo, ¿no es cierto?, de laboralidad dúctil, digo yo, se termina diluyendo porque, bueno, la tarifa, el tope, los seguros dan ese margen de indemnidad, de bill de indemnidad. Y bueno, por eso es la parábola de la flecha envenenada. ¿Viste? Perdón, ese sería un muy buen método de pacificación social. Y sí. No tan... No es solamente que te den lo tuyo, sino que no pierdas lo propio, eso también hace la paz. Charlas en muchos lugares, pero definitivamente la experiencia que da el doctor dice, funcionó. Y creo que en Santa Fe se habían formado los comités mixtos que tenían esa Más de función. 200 comités, Claro. eso es lo que quería contar. Sí. Por eso Santa Fe, la ley ya ha cumplido 7, 8 años por lo menos. de comité de higiene y seguridad. Lo digo, eso fue. Sí. No está. Pero están funcionando relativamente bien. Lo que pasa es que es la política del Ministerio de Trabajo. Sí. En el caso de Córdoba hay un comité tripartito de la industria de la construcción que tiene 30 años. Claro. No, 30 años. En 1987 se reúne mensualmente y va evaluando el cumplimiento de las reglas de higiene y seguridad, evalúa las inspecciones, se hace formación en obra. Todos los meses el Ministerio de Trabajo con la CRT va a los lugares de trabajo, es un programa que está permanente. Se verifica cuáles son los resultados que han obtenido en los casos de inspección y además evalúan cuando hay un accidente el árbol de causa que llevó al accidente. El Ministerio de Trabajo de la Nación durante 10 años desplegó un área de nuevos contenidos de la negociación colectiva. Hicieron 6 tomos, los tengo, sobre nuevos contenidos y trabajando con actores sociales. Digamos que en la negociación colectiva este tema está introducido a través de reglas de higiene y seguridad. Lo que ocurre es que la crisis se lleva puesto este tipo de discusiones. Entonces, si el procedimiento, digamos, si el funcionamiento regular de la negociación colectiva no estuviera entorpecido, volatilizado por la cuestión inflacionaria, estos temas tratarían. Y además la política del Ministerio de Trabajo. No es lo mismo este Ministerio de Trabajo actual que el anterior, obviamente. Las políticas públicas, el convenio 155, la LT, y el 187, el complementario, lo que indican son políticas.
Y esto es parte del tema. Por eso, digamos que este tema fundamentalmente descansa sobre política pública y negociación colectiva y órganos de diálogo y de negociación social para la prevención. Y estos resortes, decirle a un trabajador, mire, hay un problema, te contamina, hay poca luz, que yo, no, vamos a hacer una acción preventiva de daño, fantástico. ¿Cuántas acciones preventivas de daño conocen ustedes que se han interarticulado en la vigencia del Código Civil y Comercial en el ámbito laboral? César, una consulta. Eso es sí, digamos que no es útil, está bárbaro. A mí me consultaron del sindicato de la construcción, de acá, de una obrera de la construcción, sobre este tema, yo trabajé en el mundo, de ahí afuera, esta cuestión me preguntaron, y le dije todos estos instrumentos, por supuesto, era para hacer una huelga, eran elementos para hacer una huelga, que es lo que resolvió la cosa, no la acción preventiva de daño. Con todo respeto para el Código Civil y Comercial y para la ley del artículo 75, todos los instrumentos, pero lo que resuelve es el derecho colectivo y la política pública. Pero cuando eso falla hay que tener un plan B. Sí, Y me parece que el plan B está bueno conocerlo también. Esto es parte, ¿no es cierto?, también de la realidad. La realidad es que yo puedo hacer una comida con los mejores manjares que pueda comprar y otras veces tengo que hacerla con la tortilla que me quedó de ayer. Entonces yo creo que también nosotros tenemos que vivir en esa realidad y estas herramientas hay que conocerlas también. Mendoza tiene un proyecto. Vamos al Código Penal, ¿sí? También tenemos el Código Penal para aplicar a todos los casos de que se ve. ¿Y cuántos casos? Pero el Código Penal es otro tema, porque el Código Penal de alguna manera es la última ratio, es decir, meter a la justicia penal yo no estoy de acuerdo, porque realmente no solucionan nada, nada, directamente nada. Y no vas a encontrar un juez penal que digamos, que meta preso a un empleador. O sea, no lo vas a encontrar. Por eso estamos en la misma Se mueren ahí, sintonía. evidentemente. El Código Penal, con su poder simbólico, no soluciona este tema, evidentemente. No. Aunque te aclaro que en España hay muchísima jurisprudencia. Acá no hay. No, acá no. Acá no. En otros países Acá no lo hay vas a ver a muchísima eso. jurisprudencia de condena de empleo. Por un lado. La acción preventiva de daño, tan sí, pero no son útiles. Lo que es útil es lo que se coloca en los actores sociales. César, Están en te ese hago una momento. consulta. Sí, obviamente, uno quiere el deber ser, pero a veces no lo tiene. No, actores sociales, no lo subestimes el rol de sindicato. No. César, No César, te hago estoy una consulta. subestimando a ningún... Ese material que vos decís del Ministerio de Trabajo, ¿de qué año es? ¿Cuál? El que vos dijiste que hay como un... Hasta el 2015. ¿Por qué? En Cruz del Eje yo este tema lo traté en el 2015, Sí. cuando había organizado la asociación que Ricardo había llevado, que habíamos estado con Diego y Andrés García Dior. Una de las referencias que yo había hecho, cuando en 2014 se cumplieron los 40 años del instituto que venimos, que yo destaqué, fue cuando estuvo Adrián Goldir. Desde el 2003, 2004, el regreso de la negociación colectiva, hasta el 2014, 2013, 2014, del 100%, el 80% de las negociaciones colectivas, y recuerdo que vos agarraste y manifestaste el 80 o más, ¿qué fue? Salario. Y no estábamos en época de crisis como estábamos ahora. Entonces, por ahí la voluntad por parte del sindicato en cierto modo está ahí guardado, frisada. A ver, coloquémosle la balanza esa cuestión. Digo, también se ha renovado un 20-30% del convenio colectivo, analicemos el convenio colectivo y aparece la materia. ¿Sí? Los comités de empresa, las comisiones internas tratan este tipo de cuestiones. No es que los delegados están mirando para otro lado, se cae el techo, obviamente, actúan, hay paro, hay exigencia. Pero lo que digo es que esto es como bien lo marca Daniela, la acción tutela, la indemnización, el código penal, que actúan bien después ocurren las cosas y cuando se ha producido accidentes, enfermedades. ¿Y quiénes son los que están actuando en el hecho, en el momento? Los jueces son taxonomía, actúan sobre cadáveres, hacen autopsias, pero quienes pueden evitar esto y pueden trabajar son los sindicatos y el Ministerio de Trabajo, por supuesto. Y ahí tenemos que poner un poco esta acción de utilidad preventiva de daño. También, digamos, si hay que actuar contra alguien, contra el Ministerio de Trabajo, por no actuar con la inspección, con la educación, con la formación, con los planes para evitar justamente, para mejorar la condición de trabajo y evitar los daños. Hay otros países, yo fui en los años 70 a estudiar a Yugoslavia, invitada por Tito, y a estudiar en Alemania la cogestión obrera empresaria. E implementé acá el primer convenio naviero. Qué bien. Sí, fue un caso.
allá funcionaba muy bien, porque en el socialismo de Tito, pero en la gran democracia de Alemania, la cogestión evitaba todos estos problemas, porque había representación en el directorio, no se escuchaba a las mujeres. Las mujeres en Alemania, cuando yo fui, por ejemplo, no pude entrar en algunos directorios. Era la única mujer en la delegación oficial, me fue imposible entrar. Entraron solamente los hombres. Estamos hablando de los años 70. Pero igual la cogestión funcionaba bien para los obreros. Por eso es que a veces esa idea se trajo acá, la trajo el peronismo, con la idea de implementarla y de poder llevar a la dirección de la empresa y a la participación, que es lo que pide Héctor Recalde, a la participación a los obreros. Bueno. Son todas cosas para incitar, construir, sí. Y bueno, nada, y no resetearnos, ¿no? La idea también es acumular experiencia que nos sirva a nosotros para construir mejores puentes comunicacionales. No, ¿sabes qué pasa? Que le interesa hacia el resultado. Si vos sos obrero y vas a participar de la venta de un barco, aunque sea en el 0,002 a 1, y te vas a cobrar con eso, te vas a comprar una bicicleta para el chico, vos trabajaste, mandás, 12 y media, 13, 14, sigo trabajando más porque yo sé que estoy involucrado en el resultado. Pero si vos no tenés interés, lo único que estás haciendo tiempo para llegar a las 8. Bueno, es que uno pierde el interés cuando solamente se es socio en las pérdidas, ¿no es cierto? Claro. Cuando no se es socio en la ganancia, uno tiene otro ánimo, ¿o no? Sí, entonces, bueno, de dos culturas empresariales, fundamentalmente, empresariales diferentes. Sí, bueno, Yugoslavia estaba prendida de poquitas cosas. Pero hablemos de Alemania, que todo el mundo pone como ejemplo de uno de los grandes países capitalistas del... Alemania. Alemania. El capitalismo alemán y el capitalismo argentino son bastante diferentes. Que integró a la Alemania oriental y la pudo colocar a nivel, llevarla a nivel después de mucho esfuerzo. Pero además el Consejo tiene una altísima tradición, el Consejo de Empresa. En Alemania. Pero como decía César hace un ratito, a ver, acá uno de los graves problemas que hay en la realidad sindical del país es que lo urgente no te deja tiempo para lo importante. A ver, en Europa, al menos en España, sabes que la actualización de los salarios de manera casi automática en base a una inflación razonable interanual, nadie discute eso, te puedes estar a discutir condiciones de trabajo de otro tipo. Acá te estás pelando las pestañas para que la pérdida sea menor de la que temías al principio del año. Y eso existió durante los 12 años eso. Porque la negociación colectiva ascendió, efectivamente, pero fíjate, ascendió porque había que revisar el convenio colectivo del efecto inflacionario, no había otro. No, eso está claro, y en los 90 prácticamente no. Cuando hay... letargo potestad. Nosotros sabemos bien que tú especialistas en ese tema, seguir justamente la cuestión de la negociación colectiva y la evolución, claramente, antes del año 2005-2006 comienza el ascenso de la negociación colectiva, pero es porque había que revisar los convenios colectivos cuando empezó la inflación. Y actualmente se reúnen cada 2 meses ya, directamente. Y hay otro problema adicional, efectivamente hay dos tipos de empresarios. Ahora el bono. Pero también hay dos tipos de... a ver, a nivel gremial, acá es muy difícil sentarse a negociar un convenio colectivo. Es casi, te diría, cuasi milagroso. Porque cualquier cosa que se plantee se toma por lo general como una pérdida de derechos adquiridos. Y a veces es un cambio de realidad. Mira, yo ahora estoy interviniendo en varios reclamos judiciales por parte de Actora contra la televisión pública. Si te sientas a analizar el convenio colectivo de televisión pública, cuando había una nota, tenía que salir un tipo con la cámara, uno que le sujetara la cámara, el otro que llevara los cables, el otro que llevara la carretilla que llevaba los cables. Tenía que salir 5 tipos para hacer una nota. Hoy va un tipo con un celular. Sí. Entonces, a ver, necesariamente, en algún momento tienen que sentarse las empresas de televisión y los sindicatos de televisión a decir, chicos, cambió la realidad. Esto era cierto en el año 75. Hoy no está... A ver, un tipo que está en una obra prácticamente no ha cambiado nada. El cemento sigue preparándolo igual. A ver, cambiarán algunas cuestiones de la técnica, o un chofer de colectivo, el colectivo será más o menos distinto, pero sigue manejando, sigue metiendo marchas y parando las paradas. Pero hay actividades donde necesariamente están llamados a sentarse
porque si no eso va a quebrar. Y va Pero a es quebrar. que es un trabajo de orfebrería, ¿te das cuenta? Es un traje a medida. Esa es la realidad. Si no tomamos conciencia de eso, bueno, estamos regulando cualquier cosa. O sea, esa es la realidad. A ver, no solo conciencia y voluntad. Sí. Porque cuando hablas con unos, sacan determinados elementos del convenio colectivo porque no estamos de acuerdo, todos lo sacamos unilateralmente. Claro. Y los otros no están dispuestos a sentarse a decir, ¿sabes qué? Tienes razón. Hoy vas un tipo con un celular Claro, y te hace un tal cual. documental. No reconocer que tal no te queda. O sea, ya está. Sentémonos a ver Sí. cuáles son las nuevas reglas del juego. El rebusí que está antibus. Claro. Efectivamente, se fue al demonio. Pero, doctor, uno de los principios de nuestra materia de derecho del trabajo es el principio de la realidad. Ante algo escrito y lo que en forma concreta sucede, tenemos que tener en cuenta la realidad. Ahora que cortemos porque... Bueno, vamos a ir cortando esta primera parte. Primeramente voy a anunciar que va a venir el doctor Burgos. Sí. El doctor Burgos va a hacer un presente a la doctora Fabián. Ah, bueno. Espere, podemos hacer. ¿Quiere invitar a Dieguito Tula, por favor? No, venga, Diego. Doctor Diego Tula, doctor César Arese, Francisco Abajo Olivares, Claudito Aquino, Freddy. Venga, Diego, venga. Qué lindo, un placer. A ver, Primera vez que van a juntarnos todos con el nosotros queríamos... Perdón, ¿sabés cómo es la ceremonia, no? No. Sí. Tenés que colocártelo en público. Ah, no podés ahora vamos. nada más. Lo que quería decirle a los colegas presentes, No me importa, pero me queda bien. lo que le quería decir a los colegas presentes que Daniela Fabier es un lujo que esté en el Foro Federal. Bueno, Del es 2015 mi está. Lamentablemente nunca llegamos a entregarle el poncho, así que ahora le entregamos los hábitos de forista federal. Bien, que va a ser Así más largo que lo que tengo puesto. Y quería que esté Dieguito Tula, que yo ayer lo mencioné, que sin él no hubiese sido posible que el Foro Federal exista, porque él me abrió las puertas en 2014, un salteño emponchado que venía, que me había invitado acá, yo lo había conocido de otra manera, así que ahora ya no tengo poncho, tengo espuelas. Así que formalmente... Bueno, muchísimas gracias. Poncho federal, el de Güemes. Claro. Explica un poquito el poncho. El poncho de Güemes significa, nosotros teníamos las montoneras infernales en Güemes que hacían la guerra de guerrillas, el caramuza, se escondían en el cerro, atacaban y se escondían de los españoles. Cuando muere el general Güemes, en los trajes gauchos se pone la banda negra de duelo por siempre por la muerte del general Martín Güemes. Hoy héroe nacional, así que... También invitamos a todos los presentes, así nos sacamos una foto para la próxima revista, si son todos tan amables y nos ceden su derecho de imagen. ¿Ah? Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.